de Media. Nos acompaña en la entrevista central Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Don Carlos, bienvenido ahora por la Super 7. Hoy es Día del Agricultor. Cuénteme, ¿cómo está el agricultor de la República Dominicana? Gracias, muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Y mi especial saludo a Wendy, que la disfruto y la admiro. Muchísimas gracias, en su don doble Carlos. papel de periodista y en la abogacía. Ojalá que nunca la necesite como abogado. No es así. Tiene que necesitarme antes de que haya un problema. Sí. Somos preventivos. Yo le agradezco la invitación hoy, Día del Agricultor. San Isidro, el labrador, Sí. pon el agua y quita el sol. Sí. Es el dicho. Pero lamentablemente mi alegría no existe porque realmente... ¿Y por qué usted siempre trae un pero? Bueno, porque hemos visto un claro descuido No me digas. y abandono de la producción nacional por privilegiar las importaciones. Abandono. Entonces usted se encuentra que en todos los subsectores donde persiste o existe buenos niveles de producción, como hay que reconocer, pollo, huevo y carne de res, está concentrado en un pequeño grupo. Porque lo que se ha dado es lo que se define como concentración de riqueza o concentración de la producción en un oligopolio. Por eso aquí han desaparecido pequeños y medianos productores de todos los subsectores. Y productos tan elementales como es la papa, para citar un solo ejemplo, aquí el 70% de la papa que se está consumiendo es importada. No me diga. Pero aquí botaban la producción en Constanza. Así es, y aquí se ha dejado de exportar. Yo tengo aquí un legado. Yo siempre acostumbro a lo que voy a decir previamente analizarlo. 67 renglones de la agricultura y la pecuaria. Lo que ha sucedido en los 4 años pre-pandemia, 16-19, y lo que ha sucedido 4 años post-pandemia, 21-24. Y realmente, cuando uno tiene que analizar, uno tiene que objetivizar. Porque nosotros nos encontramos ante un gobierno que sabe manejar mucho las emociones y es muy adicto y enemigo de la verdad, adicto a la mentira, enemigo de la verdad, pero hace unas combinaciones, rejuego, que hace parecer el sí como no y el no como sí. Quedémonos justamente con la papa, don Carlos. La papa es un cultivo noble que... De apenas 3 meses. 3 meses y que es fundamentalmente en Constanza, donde se ha migrado de cultivar a cielo abierto a cultivar en ambiente controlado, ¿verdad? Los invernaderos, ambiente controlado, para la plántula y plantar otra vez. ¿A qué usted atribuye, si no es que se ha dado algún cambio de cultivo en Constanza, que en la actualidad, como usted señala, hay más papa que se venda aquí que sea papa exportada, que no sea la producción nacional? ¿Qué pasa? ¿Ha bajado la calidad de la papa en Constanza o qué está haciendo el constancero entonces? Nosotros pasamos en la producción de papa de ser exportadores a importadores. Y es una pena que haya sucedido eso, porque nosotros estábamos exportando. ¿En qué momento exportábamos papa? ¿En qué momento? Ajá. En el periodo 16-19. Ajá. Sí. Y esos momentos en que a veces las papas la botaban en lugar de venderla porque bajaba el precio. En el 20, aquí había una producción de papa que llegamos a exportar en medio de la pandemia, 20 y 21, papa almacenada de 19, que exportamos hacia Rusia. Esa fue una bendición. A Rusia. A Rusia. Sí. Pero, ¿qué resulta? Que habiendo esa cantidad de papa en los almacenes aquí se abarrotaron las importaciones. Entonces no fue solamente papa. Constanza vio arrojar
al basurero papa, zanahoria, remolacha, brócoli, de todo. Por las importaciones. Pero mírenlo aquí la cifra, porque a mí me gustaban. Perdón, ¿y por qué el Ministerio de Agricultura no se la compraba? Miren lo que era la exportación. A mí me gustaría que Wendy la diga en cifras. Estoy hablando de volúmenes de exportación y cómo ha sucedido después que llegó este gobierno. Sí, tenemos unas gráficas del 2012 hasta el 2020, ¿verdad? Siendo el 20 un año pandemia con situaciones. Exacto. Y estamos hablando ahí, esto es en toneladas. Eso es toneladas métricas. Entonces, Pero lo 520 tenemos hasta el toneladas 24. métricas, el 20, que fue un año extraordinario. Quedémonos en el 2019, que tenemos 3.608 toneladas, mientras que de acuerdo a esta gráfica, en el 24 tenemos 18.9 toneladas. Así es. Exportadas. Así es. Wow. Esa Y es la esta es caída. una cifra del Banco Central. No, mire, esa cifra, el que la dude, entre a la misma página del Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Aduana y del Banco Central. Y aquí está el comparativo de lo que fue 2016 y 2019. Promedio 11.091.2 toneladas métricas. En estos 4 años, 21-24, 132.3. Pero lo promedio. que llama la atención, don Carlos, es que uno no ve en los medios al productor de Constanza quejándose abiertamente sobre este tema. Por eso le preguntaba, ¿qué ha pasado? ¿Sustituyeron ellos el cultivo de papa por otro cultivo? ¿Están cultivando otra cosa? ¿Cambiaron su ciclo? Es otro tema, porque uno no siente que se estén quejando por la situación, porque con esa cifra es para que en Constanza el fuego no se apague, huelga y huelga. Lo de la queja, me voy a permitir contestarte después que tú analices lo que han sido las importaciones, es decir, lo inverso. ¿Por qué aquí hay papa y por qué la gente come papa? Porque mientras aquí se importaba lo necesario, aquí se han abarrotado. Hagamos lo mismo, quedémonos con el 19, que es el año que se puede comparar. Con estas estadísticas tenemos que el 19 es 37.495 toneladas, ¿cierto? Toneladas métricas. Mientras en el 24 tenemos 76.074 toneladas. Y obviamente. ¿Y a qué te atribuye esa importación? Déjeme explicarle, porque en el 24 hubo una presentación en lo que se conoce como la semanal, Así es. que el ministro de Agricultura, en presencia del presidente y con el asentimiento de él, dijo que aquí solamente se estaba importando semillas de papa, que aquí no se estaba importando papa para comer. Esas son las autoridades que tenemos. Y esas son las autoridades que dicen... ¿Y no serán papas para los hoteles esas? No, hay para todo, porque el país tiene que satisfacer la demanda. Forte, mire, ¿cuál es la intención? No, permítame, porque Wendy hizo una pregunta Sí. que es importante que la población lo sepa. Los productores se quejan. Ahora mismo hay una queja grave con toneladas o miles de quintales de ajo que hubo que decomisarlo en los basureros de Constanza. Entonces, ellos se quejan, pero esta gente tiene un poder de callar la protesta que hacen parecer que la población está viviendo en país de Alicia y sus maravillas. Realmente aquí hay un poder de autocensura, de complacencia, de aceptación de situaciones que debieran ser la comidilla, porque esta gente tiene una asesoría que saben suplantar lo que son las noticias que deben permanecer. Y no voy a entrar en esto, porque yo vine contento. Entonces ya. también hay problemas con el ajo. Sí, el ajo pasó lo mismo. Resulta que ellos decían que iban a convertir este país en autosuficiente en 2 años y que ellos iban a acabar lo que ellos definían como la mafia de la importación del ajo. ¿Cuál es el resultado? Lo tengo también por ahí, el ajo. Que el ajo, mira lo de cebolla, lo de Yuca. aquí está todo, mire. 67 cultivos están ahí. Es la misma situación que presenta la papa. Pero lo del ajo yo quiero detenerme, porque ellos decían que iban a hacer el país autosuficiente
y que iban a acabar con la mafia de las importaciones. Y resulta que ahora se importa más de 2 veces lo que se importaba anteriormente. Y anteriormente, por lo menos en el periodo 12-20, todos los permisos para importar ajo eran bajo subasta, que se publicaban quiénes participaban en la Junta. y quiénes eran los ganadores y que tenían que pagar y que le Eso sí que generaban ingresos. era una presupuesto. chulería en el gobierno de Danilo. Ahora no se sabe. Ahí no había. Ahora- pero Bueno, espérese. Que lo bueno es que yo hablo dominicano, espérese. La gente se quejaba porque había un magnate ahí en el gobierno, jefe de las importaciones de ajo. Recuerda que ustedes son baragoneros. No, espérese. No, no somos Porque baragoneros, espérese. fundacioneros. Muy bueno ahora, aquí, de los bliches. Como le está pasando a este gobierno, que los bliches decían muchas cosas. Y dice, bueno, que gobernar es difícil. Pero todos sabemos quién era el caballo de eso, la importación de ajo aquí. Usted lo dice un carajito de eso que va por ahí. Fulano de tal. Ahora están trayendo ajo, es verdad. Pero no podemos esconderlo de atrás. Lo que Que pasa es ahora se está importando más, sí, pero espérate, en aquel turno le daban con un bate de aluminio con corcho y esteroide le daban. con una diferencia que aquella vez era una subasta que se hacía en una una subasta. empresa conocida. Entonces vamos a cambiar para una subasta. Bolsa de valores de la ¿cómo se Junta llama? Agroempresarial Este niño de Dominicana, Ujú. que se conocían quiénes licitaban, quiénes pagaban los permisos, que le generaron, óyeme, en términos globales, la subasta de los permisos de importaciones en el gobierno de Danilo Medina generaron 1.500 millones de pesos promedio anual. Ahora lo que hay que decir los nombres nada más, eso es lo que 12.000. falta. Bueno, porque ahora no se Pero sabe. aquí don Pero- Carlos, aquí lo importante es establecer por qué ocurre eso. Ujú. Porque es que desde el Ministerio de Agricultura nos dicen una cosa totalmente diferente. Nos dicen que somos autosuficientes, que estamos produciendo más que nunca. Sin embargo, usted dice, y viene con estadística, que dice que extrae de la página del Banco Central, del Ministerio de Agricultura. ¿Por qué entonces es que estamos importando tanto? Porque ellos tienen capacidad de una mentira y la repiten tanto que logran el mismo éxito que logró Goebbels, el alemán, de cometer la Hitler en El Salvador de la humanidad cuando fue el Sí, pero exterminador Entonces es que, de una es raza. que la producción se cayó en términos generales. Porque Sí. para tú importar tiene que ser que no tenga producción. Bueno, es que ahora el valor de las importaciones, el volumen de las importaciones representa el 26% del consumo. Y ellos imponen y tienen en todos los canales un anuncio de que la demanda de los alimentos dominicanos se satisface en un Pero- 91% de producción nacional. Pero aquí entendemos lo que usted señala. Aquí usted está libremente conversando y no tenemos autocensura. Y tenemos este medio completo y estos medios de este grupo para aclarar temas. Un hecho objetivo, claro, fue, por ejemplo, el liberar de impuestos a los fertilizantes. Ujú. Y se supone que eso traía consigo ayudar a su vez a la producción nacional. Y eso se hizo. Eso no contribuyó en nada. Eso contribuyó en un solo año porque solamente se hizo por un año. Y otro tema que a mí en lo particular me preocupa. Hace 15 días yo estaba visitando a mi papá en Constanza. Y cada vez que voy, parcelas, que eran parcelas, que yo iba con mi papá a chequear los cultivos desde pequeñita, enseñándome qué se cultivaba ahí, veo villas Así es, y veo fincas de recreo. así es. ¿No entiende usted que eso sí es un tema que está atentando Sí. con la seguridad alimenticia? ¿Y qué puede hacerse desde políticas públicas para evitar esto? Porque al final de cuentas la gente dice, bueno, pero es mi tierra y yo no quiero seguir cultivando porque me pasa lo que usted dice. Cuando yo cultivo un chin de ajo, me traen 500 camiones y el ajo mío no vale 3 pesos. Entonces yo vendo la tierra y hacen ahí una villa. ¿Qué hacer con Es eso? parte del problema que hay en una zona tan productiva como Constanza, que la mayoría de personas, ante la realidad que se daba, de que pierdo cuando no produzco y pierdo cuando produzco mucho, entonces han optado por vender el terreno y Constanza ha constituido, que es una pena decirlo, de los terrenos más fértiles en viviendas y en villas y en negocios. Entonces, aquí se aprobó una ley de uso de suelo que lleva ya más de 5 años aprobada y no se aplica porque falta un reglamento. Entonces aquí ni siquiera las leyes existentes defienden el uso de los suelos.
yo recuerdo, porque antes de tu nacer, yo era gerente del Banco Agrícola en La Vega y fui el que recomendó que se hiciera una sucursal en Constanza y que se hiciera otra en Salcedo y que se hiciera otra en Moca y otra en Bonao, porque La Vega realmente era una cosa insoportable de trabajo. Y yo recuerdo que yo salía de La Vega por Arenoso y llegaba a Moca viendo plantaciones de plátano o de yuca. Eso no existe. No, hay muchos proyectos de apartamentos por ahí. Entonces, una de las situaciones es que los terrenos de mejor calidad se siguen utilizando. Ahora, Tendremos que volver a una reforma agraria. no. Déjame explicarte, porque los pueblos tienen que encontrarle solución a ese problema. Tiene que haber una convivencia entre medio ambiente y producción. Por ejemplo, yo te puedo decir, y te lo ratifica un fundacionero, que aquí nosotros encontramos la problemática al uso de los suelos que se sembraban de plátano y que se sustituyeron introduciendo variedades de alto rendimiento. Por eso las autoridades dicen, ahora producimos 11 millones de plátanos. Y es verdad que hay 11 millones. Ahora, de esos 11 millones, hay 3 o 4 que son ñícaros de plátano. ¿Qué resulta? Que para tú hacer el que hay mangú... que comerse 5 para uno cenar. Para tú hacer un mangú con lo que se hace un plátano de fundación, tú tienes que utilizar 4 de esos plátanos. Y no saben a nada. Y yo te lo estoy diciendo porque nada más hay que ir a Merca, Santo Domingo. Y te vas a encontrar que el precio de un ñícaro de plátano es igual que un guineo. Entonces, la productividad, la cantidad no es lo que da la satisfacción. Calidad. Y mucha gente, por ejemplo, yo veo y a mí me alegra mucho porque yo soy un partido con vocación de gobierno. El índice mensual de actividad económica en crecimiento. Sí, pero eso no quiere decir que se aumentó la producción. Mucho préstamo. No. Que tú puedes tener un plátano el año pasado y ese plátano el año pasado te representaba 20 pesos. Pero el plátano ha subido tanto que un solo plátano hoy son 30 pesos. Entonces hay un crecimiento del valor, pero no de la cantidad de plátano. Y eso tú lo trasladas a todos los renglones. Usted habla del Merca Santo Domingo y yo recuerdo que mi papá me contó parte de la historia de cómo se organizó el Merca. Mi papá como ingeniero agrónomo. Se supone, no, tan chiquita no, pero, tan pequeña no, pero yo soy casi campesina. Yo soy casi agrónoma. Me contaba mi padre que la idea con aquello es tener una especie de gran nevera ahí, centro de abastecimiento, de un centro logístico para luego exportar. Aquello cambió y mutó. Y esa idea del presidente Mejía terminó siendo un mercado. No tendríamos nosotros que buscar la forma de volver a restituir ese proyecto, porque si queremos exportar, tener almacenamiento logístico, cada agricultor sale demasiado caro. Así es. Que el Merca Santo Domingo era el centro de abastecimiento para los mercados de la periferia. Sí, para los mercados, un mercado en Cristo Rey, un mercado en la Duarte, había un mercado en Santiago. Es decir, eso era para ahí concentrar, porque las estadísticas dicen que el 66% de lo que se consume en el pueblo dominicano de la República, en todas las regiones, pasan por Santo Domingo. Pasan de tránsito por aquí. De tránsito. Del sur para el Cibao, del oeste para... Entonces, resulta que Santo Domingo es el centro de la actividad económica. Y por eso se diseñó no solamente el Merca Santo Domingo, sino centro de enfriamiento para mantener la cadena de frío de los productos que pudiera servir de base para trasladarlo a los centros que estaban ya. Pero eso terminó siendo otra cosa, señor Carlos. Porque lamentablemente no se le dio continuidad al plan. Nosotros lo terminamos. Cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a los gobiernos del PLD, tanto lo de Leonel como lo de Danilo, que le dio continuidad a lo que son los planes de los mercados. Se terminaron, pero el uso que se le dio es diferente. Lo mismo que a los centros de tecnología, por ejemplo. Los CTC.
los biovega, bioarroz, todo eso son parte del concepto que se diseñó junto con el Mercado de Santo Domingo, pero lo concluimos nosotros. Y se puso en funcionamiento en el gobierno de Danilo Medina. Pero por cualquier razón, al país le conviene que esos planes se continúen, porque aquí hay que normalizar, porque resulta bien hacer, para poner un ejemplo, lo que usted vende, por ejemplo, a Punta Cana o a Bávaro, de producción de Constanza, en términos reales es una exportación, porque son centros que cobran en dólares, y es una exportación más barata que usted montarlo en un avión o en un barco. Mire, Carlos. Y pagan en dólares también. Sí, lo que pasa es que eso tienen la desventaja, los centros turísticos, de que los dueños, la generalidad de los dueños son extranjeros y la mayoría de los dólares se quedan en el extranjero, Mire, no vienen al país. Carlos, la producción de arroz, ¿eso está desapareciendo o cómo es el asunto? Porque ahora hay arroz por pipa de allá para acá. Bueno, Ya le hacen creer a la gente que son de aquí, le ponen una funda y dice dominicano y el asunto es de allá. aquí se importó arroz promedio 25.000 toneladas promedio anual antes del 20, pero solamente en el año 24 aquí se importaron 170.000 toneladas de arroz. Pues, Pero entonces, nosotros le íbamos a vender arroz a Panamá. pero entonces es un Entonces, cuento de que ¿cómo lo somos íbamos a vender? autosuficientes. Es No, que, es un óyeme, cuento entonces. ¿Cómo Un pa- íbamos a vender? un país, nosotros producíamos antes el 65% de las habichuelas o su ayuda en tierras de guandules, anconevas, de los acompañamientos del arroz. Nosotros producíamos suficiente arroz para el consumo. Pero esta gente, la producción que se había alcanzado en el 19, la retornaron. Óyeme, la del 23 fue inferior a la del 2018. La del 22, 23 y 24. Pero se nos dijo que se Entonces- iba a vender a Panamá. Sí, Si no. nosotros no tenemos ni para nosotros, ¿qué Pero- era lo que se iba a vender Pero entonces? nosotros estamos con un plan para venderle energía a Puerto Rico Y- en un momento y que de los que es una barrios están realidad, y de apagados. que es una realidad Ahora, eso. yo estoy confundido. Tú estás como el Sí, señor porque, aquel. según lo que dice Foster, Limber Cruz nos está mintiendo. No, el Mercurio es enemigo de la verdad. Porque Limber Cruz nos está diciendo que aquí estamos produciendo pero- más que nunca. Como enemigo de la verdad. Sí. Nos está Está bien, diciendo que entonces. somos autosuficientes en arroz, en plátano, en todo. Bueno, pero entonces yo le digo a usted, ¿y entonces por qué importaron 170.000 toneladas? ¿Sabe lo que significa eso? El consumo de 4 meses. ¿Sabe lo que significa eso? El 30% del consumo de un año. Entonces, ¿cómo usted dice que usted está aportando? Yo le puse el caso ahorita. Ese funcionario que usted menciona dijo en Palacio que aquí solo se estaba importando semilla de papa. No que se- aquí no se importaba papa para comer. Pero y no- aquí se está comiendo un 70% de papa importada. Pero ¿no será que usted no está viendo el cuadro completo? Que no está viendo la cantidad de haitianos que están comiendo aquí, la cantidad de Ah, turistas que están comiendo. ok. Porque dice que estamos produciendo más huevos que nunca, más pollo más que de nunca, todo. más cerdo que nunca, más res que nunca. No. ¿Eh? Mire, Entonces, aquí se está, ¿la producción ha bajado o no se ha está bajado? produciendo más O la gente pollo, está comiendo más. se está produciendo más pollo y más huevos. Para bien del país en su conjunto, eso está sucediendo. Pero para tragedia de 700 pequeños y medianos productores de pollo y huevo que habían, desaparecieron Están bajo un 500. problema, y entonces. Porque esa producción que ha crecido Ajá. está concentrada en 8 compañías que Ok. se han constituido en un oligopolio. Y yo lo dije de entrada, aquí lo que hay es una concentración de la producción y de la riqueza que tiene a la gente al borde de la desaparición. La papa, hay un gran productor que está produciendo, pero está produciendo bajo contrato para lo que son los productos estos que realmente nosotros exportamos ya como productos industrializados. Pero eso no ha beneficiado para nada ni a los pequeños ni a los medianos. Entonces, lo del arroz es otra de las mentiras. La habichuela, nosotros producíamos, como dije anteriormente, el 65 e importábamos el 35. Ahora estamos produciendo el 35 y estamos importando el 65. Pero los sanjuaneros se quedan callados, están ahí No es tranquilos. callado. Caché bonito.